Y bueno, vamos a comenzar a hablar precisamente sobre el plan de reactivación de empleo y los varios elementos que conforman o que forman parte de este anuncio que ha hecho el gobierno el día de hoy. Y para aquello hemos invitado al director del Banco Central de Bolivia, a don Gabriel Espinosa, a quien de verdad le agradezco muchísimo por dispensarnos estos minutos para que nos pueda explicar este plan de reactivación de empleo, de dónde va a sacar el dinero, cuáles son las fuentes de financiamiento económicamente, cómo se va a encarar, para después podamos hablar, por supuesto, del impacto económico que también va a tener esto en dinamizar la economía. Bienvenido a Noche sin Tregua. Jorge, buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, le preguntaba, ¿cómo es que se va a encarar este programa, estos programas, este plan de reactivación económica desde las fuentes de financiamiento, el dinero que va a ser necesitado para llevar adelante este anuncio que ha hecho el gobierno? Bueno, en primer lugar, como decía tanto el ministro Parada como el ministro Oscar Ortiz, una buena parte de este financiamiento ha sido conseguida a través de recursos externos. Son más de 1.500 millones de dólares que se han conseguido en estos pocos meses para la lucha contra el coronavirus, que están ahorita a la espera de aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. También hay una reingeniería del gasto público, hay una reducción del gasto corriente, que normalmente es un gasto dispendioso. En este caso se está recortando ese gasto en casi todos los sectores del gasto del sector público, salvo salud, educación y seguridad. También hay un redireccionamiento de algunos gastos que en los últimos años no tenían los impactos esperados en crecimiento. Este es el caso, por ejemplo, del Fondo de Vivienda, que está tomando los aportes al Fondo de Vivienda Social y se está redireccionando de una manera tal que primero los beneficiarios de estos proyectos puedan acceder a la vivienda social de una manera mucho más transparente que lo que se hacía en la gestión anterior. Y finalmente se está remitiendo a la Asamblea Legislativa un proyecto de proyecto de ley para tomar los recursos de la planta de polipropileno. Este es un crédito que hace un par de años fue aprobado por la misma que el banco. No son recursos comprometidos, reservas internacionales, y que de usarse en la planta de polipropileno, ya hemos tenido una discusión muy larga respecto a esto del pasado, no tendrían el impacto deseado en el crecimiento, primero porque es un proyecto que económicamente es poco viable, y segundo porque tendría un impacto negativo en las reservas. Es un proyecto que requiere demasiadas importaciones. En este sentido, esta otra parte de financiamiento provendría de este proyecto, que hasta el día de hoy no ha sido implementado y que podría usarse para la recuperación del aparato económico. Ahora, el directorio del Banco Central de Bolivia ha emitido un comunicado en el cual se establece que se va a apoyar la reactivación del aparato productivo a través de la política, mediante la política monetaria. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que se va a manejar el tema de la política monetaria como para fomentar precisamente la compra de bienes de consumo dentro del mercado nacional? Bueno, estas son herramientas que tiene el Banco Central, como tal no están dentro del decreto porque en el marco de la independencia del Banco Central nosotros tenemos la prerrogativa para poder aplicarlas de una manera independiente, pero que están alineadas con el objetivo de recuperación que tiene que ver básicamente con la preservación de la estabilidad de la economía. Uno de ellos, por ejemplo, es el encaje legal. Cada boliviano que una persona deposita en el banco, en cualquier banco, pues una parte de esos bolivianos se quedan en reserva para preservar, si quieren, la estabilidad del sistema financiero. En los últimos años el encaje legal ha ido subiendo, el porcentaje de encaje legal ha ido incrementándose de una manera bastante alta, y hoy día tenemos el margen necesario como para bajar este encaje legal, así liberar recursos y permitir que esos recursos vayan a créditos que en este caso, por ejemplo, estarían direccionados a consumo de bienes y servicios nacionales. Esto se puede hacer mediante la reglamentación y bajo un seguimiento estricto. También el Banco Central ha estado en los últimos meses, hay que recordar que justo al inicio de la pandemia nosotros hicimos una inyección importante de recursos al sistema financiero, no para que el sistema financiero los retenga, sino para que éste pueda emitir créditos al sistema
sistema del sector productivo, y a partir de ahí lograr mantener la cadena de pagos y ingresos para muchos proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, las herramientas con las que contamos todavía son amplias, obviamente las vamos a ir aplicando en la medida que se siga preservando, uno, el poder adquisitivo del boliviano, y dos, la estabilidad monetaria. Gabriel, estamos conversando con Gabriel Espinosa, que es el director del Banco Central de Bolivia, 22:08. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutos. Para la gente que nos está viendo, para el ciudadano de a pie, para la gente que quiere entender lo que significa el tema del plan de reactivación de empleos, ¿cómo va a empezar a funcionar y cuál es el impacto que va a tener? El impacto en función a la inversión pública, por un lado, y el impacto en la posibilidad de dinamizar la economía. Bien, lo que ha sucedido con la pandemia y sobre todo con la cuarentena es que muchas actividades se han visto abruptamente paralizadas, ¿no? Muchas personas, el caso del transporte, por ejemplo, no ha podido trabajar y por lo tanto lleva entre 60 y 80 días sin ingresos. Evidentemente es muy difícil cubrir esos ingresos solamente con transferencias. Las transferencias son un mecanismo muy efectivo, pero también demasiado caro. Entonces, lo que se requiere ahora es, en primer lugar, lograr canalizar créditos a bajas tasas de interés, canalizar una inyección de recursos al aparato productivo para que éste pueda volver a reactivarse. Muchas empresas o muchos artesanos, por ejemplo, muchas personas que, por ejemplo, viven de la actividad de la hidrería o de la textilería, en vez de utilizar el dinero que tenían para producir, para comprar materias primas e insumos, pues se lo han ido comiendo. Lamentablemente no han tenido ingresos y eso ha tenido un impacto directo en el capital de trabajo, por ejemplo. Entonces, uno de los grandes componentes es el financiamiento, y para esto obviamente el Banco Central junto con la ASFI ha trabajado una serie de medidas que permiten primero inyectar recursos al sistema financiero, pero para que luego el sistema financiero, a partir de estas condiciones unas condiciones aceptables, adecuadas para el momento, pues pueda canalizar todo cobertura de garantías suficientes para que cualquier persona que necesite capital de trabajo o recursos para solventar la falta de liquidez pueda ir al sistema financiero y obtener estos recursos. En segundo lugar, en términos de inversión pública, ha habido toda una reingeniería para que el gasto de inversión pública se vaya a obras que tienen un impacto alto tanto en empleo como en recursos ya comprometidos, ya sea por créditos ya contratados o por contrapartes de alguna otra característica. Hasta el año pasado, gran parte de la inversión pública que hacía el Estado tenía que ver con grandes empresas que tenían un alto componente de capital y sobre todo capital importado y un bajo impacto en inversión, en empleo. Lo que estamos haciendo a partir del plan es redireccionar el enfoque de la inversión pública para que en realidad ahora vaya más bien a ser un motor de generación de empleo en estos meses que vienen, y dos, no genere salidas de divisas del país, porque lo que necesitamos en realidad es mantener el circuito interno andando y reactivarlo de una manera rápida. Entonces, ¿cuál es el impacto en el PIB? Bueno, todavía es incierto, dado que gran parte de la pandemia se sigue desarrollando en algunas regiones. Los datos van cambiando todos los días. Sería poco responsable dar alguna cifra, pero lo importante es que lo que estamos tratando de hacer es contener la caída en el empleo, tratar de evitar que el desempleo suba fuertemente, y dos, que las familias traten de mitigar el efecto que han tenido en sus ingresos durante estos 90 días. Bueno, se presentó durante la pandemia un programa que estaba destinado precisamente a salvar, apoyar, utilizo bien el término, a las unidades productivas, en este caso las pequeñas y microempresas, pequeñas, medianas y microempresas, mediante la otorgación de créditos para que 720,000 unidades productivas al menos pudieran acceder a estos créditos y formar parte de este eje de dinamización de la economía. ¿Cómo ha funcionado aquello? Porque en estos 4 programas que nuevamente se están presentando, se habla también de la otorgación de créditos. ¿Cómo ha funcionado esa experiencia y cómo esa experiencia o se mejora o se complementa con estos créditos que se van a dar ahora? Se ha complementado. Ese fondo que tú mencionas
se ha tomado en este decreto, se le han inyectado más recursos comprometidos por cooperación extranjera, de hecho, así que no le van a costar al país, y a partir de ahí lo que se hace es extender su aplicación. En un primer momento, este fondo para pymes estaba destinado a solventar los problemas de liquidez que generaba la cuarentena. Empresas que estaban cerradas, pero que tenían que pagar alquileres, o salarios, o servicios, o tenían que pagar ya sea deuda o a proveedores. En este caso, los fondos que se están generando son, uno, para obtener nuevos créditos que les permitan reabrir la producción, porque hoy día ya no solamente necesitas el crédito para pagar el alquiler, sino que también necesitas crédito para comprar materia prima, insumos, materiales y demás. Y dos, para que algunos créditos que tenían antes de la reprogramación y que probablemente ahora con este parate de la economía, con este frenazo de la economía que va a tomar tiempo para poder reactivarla y volverla a poner al ritmo que estábamos antes, pues puedan reprogramar los créditos que tenían en el pasado y así no tengan esa carga financiera que podría venir posterior a la reprogramación de créditos que se ha aplicado durante la cuarentena. Muy bien, estos son 4 proyectos, el FORE, el FOGASEC, el FA-BDP y el FOGABIS, que son básicamente los que nos ha explicado el director del Banco Central a propósito de lo que se va a hacer con este Plan Nacional de Reactivación de Empleos. 1.500 millones de dólares. Nos vamos a endeudar, se está pidiendo créditos. ¿De dónde se va a financiar esto? Tú ya has descrito algunos fondos de los que se va a utilizar el dinero, pero quiero ser muy claro en este tema. ¿Nos endeudamos, no nos endeudamos? ¿Tenemos la capacidad de asumir o de asimilar y enfrentar estos 4 proyectos? Sí, como ha dicho el ministro de Economía, por ejemplo, en total son un poco más de 30.000 millones de bolivianos que se estarían empleando en el plan, valga la redundancia. De esos 30.000 millones de bolivianos, una buena parte están, como te digo, a partir de una reingeniería del gasto público, de transparentación del gasto público. Otra parte son estos 1.500 millones de dólares que se han conseguido a través de la cooperación internacional. El problema de esto es que requerimos que la Asamblea también cumpla su parte y pueda aprobar las leyes necesarias para desbloquear estos fondos para dirigirlos a la recuperación de la economía. Y otra parte tendría que venir, como te digo, del proyecto de la planta de polipropileno, que dicho sea de paso, hasta el día de hoy no ha sido implementado, ¿no? Básicamente porque tanto las condiciones técnicas como económicas en el momento ya de aprobado el crédito hace un par de años no eran óptimas y no eran viables. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel Espinosa, director del Banco Central de Bolivia, por estos minutos que nos ha otorgado para que podamos entender un poco mejor el tema de lo que significa el plan de reactivación de empleo y el tema de las fuentes de financiamiento y cuál va a ser el impacto en la economía y por supuesto en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de las unidades productivas y de los trabajadores, muchos que lamentablemente también han visto resignadas sus fuentes de empleo, producto de esta crisis que vive el mundo entero y que por supuesto también afecta a nuestro país. Muchísimas gracias, Gabriel. A ti, Jorge, que tengan una buena noche.